buenas noches, Manuel Oviedo Estrada, director ejecutivo de Incavide, pero un viejo amigo, de modo que yo dejo la formalidad y lo recibimos en nombre de CDN y de Yulisa Céspedes con mucho cariño y mucho interés para y por aprender. Ocurre, y nos conocemos, que de repente quien está inmerso en una situación, en una institución, en logros y en perspectivas muy positivas, piensa que el país entero comparte no solo el entusiasmo, sino la dimensión, el alcance de lo que ustedes están planteando. Recuerde que cuando promulgaron la ley, hubo una especie de división en la opinión pública conocedora. Y decían, es que no puede ser. Otro proyecto, otra situación más para incautación de bienes, para decomisos que pueden alterar, bueno, la seguridad jurídica. Pero poco a poco la institución ha ido funcionando y poco a poco algunos estamos entendiendo el alcance. Primero, luego de reiterar la bienvenida, explíquenos de qué se trata esto y si colide con derechos fundamentales y me van a quitar mis bienes antes de que se pronuncie una sentencia condenatoria. Adelante, director. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches a todos los televidentes. Nos sentimos muy honrados de estar por aquí. Venimos en representación del Incavide, que es la institución que se ha creado a partir de la supresión de la OCAVIDE, que era una institución creada mediante la ley 72-02 de lavado de activos. A partir del año 2020, que nosotros llegamos a la OCAVIDE, pues comenzamos un proceso de institucionalización de la organización y procedimos a ir trabajando en lo que fuera una ley marco de administración de bienes, porque el país no contaba con esa ley, aunque nuestra Constitución del año 2010 habla en su artículo número 50 que debió crearse una ley de administración de bienes sobre los bienes que eran expropiados, incautados en los procesos penales. A partir de ahí comenzamos a trabajar conjuntamente con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, con asistencia del Gobierno de los Estados Unidos, y pues se hizo un proyecto de ley, se depositó en el Senado, se llevó a la Cámara luego de Diputados y se aprobó ahora el 27 de octubre del año 2023. ¿Qué trae esta nueva ley? Bueno, lo primero es que se crea un consejo directivo de la institución, porque anteriormente en materia de administración de bienes incautados no existía más que la decisión unipersonal del director que estuviese en la institución. Ahora no, ahora con este consejo lo que son las directrices generales que tienen que ver con, primero, la asignación para préstamo uso comodato de los bienes, es el consejo que lo autoriza. Segundo, lo que tiene que ver con las ventas anticipadas de bienes, también es el consejo que lo autoriza. La administración de negocios que estén en operaciones y hayan sido incautados, para poder designar un administrador provisional, pues se le hace al consejo la propuesta y estos deciden quiénes van a ser las personas que van a administrar esos negocios que estén en operación. Aparte de que el consejo también tiene que ver con lo que es trazar las políticas general de la institución y sirve de contrapeso y de veedor a lo que hace el director ejecutivo durante la administración de la institución. Eso es una novedad que se trae porque anteriormente no la teníamos. Otra novedad que trae la ley es que se permite la venta anticipada de bienes, que quizás algunas personas puedan entender que eso colige con el derecho de propiedad. Pero, ¿qué tipo de bienes son los que la ley permite su venta anticipada? Única y exclusivamente aquellos bienes que se desprecian, que en su mayoría son semovientes, son bienes muebles. Tenemos, por ejemplo... ¿Incluimos los vehículos ahí? Sí, también los vehículos de motor. Por ejemplo, hay ocasiones en que se incautan comestibles, que pueden ser fanegas de arroz, pueden ser limones, comida, etcétera, que si uno no lo vende en un tiempo prudente, pues estos se dañan y se pierde totalmente el valor de los mismos. También tenemos el caso de los vehículos de motor. Sabemos que un proceso penal puede durar 4, 5, 6 años, dependiendo. Un vehículo de motor del año 2023 para el año 2029 no va a tener el mismo valor de mercado, porque cada año tiene una depreciación de más o menos un 20%. Entonces, ¿qué se ha buscado como opción para mantener el valor de los bienes? Es decir, que los jueces autoricen una venta anticipada y también el Consejo de Administración tome la decisión qué bienes quiere que se vendan anticipadamente. ¿Para qué? Para que esto se coloque
el producto de la venta en una cuenta del banco comercial, ya sea del Estado o otro banco comercial del país. Los intereses que genere ese dinero se coloquen en esa misma cuenta, y si una persona es descargada de cualquier imputación, pues se le devuelve su dinero más los intereses generados. En caso de que se ordene la extinción del dominio o el decomiso, pues entonces ese dinero pasa a propiedad del Estado Dominicano. Lo voy a interrumpir, aunque Sí. quisiera continuar con el conocimiento, la esencia, el espíritu de la ley. Usted habló de una disposición de un juez, de modo que ustedes desde el instituto no son autónomos para tomar una medida cautelar, para decidir que el vehículo se va a vender. Y en segundo lugar, usted sabe que ha sido tradición la incautación de vehículos y luego ver a los propios representantes de la autoridad en esos vehículos, como se dice ahora, de alta gama, y son vehículos incautados. Y eso lo sabemos, y usted ha estado en el medio durante tanto tiempo y lo sabe. De modo que, primero, ¿cómo se obtiene esa decisión judicial? Y si no es autónomo y omnímodo el director del instituto y el consejo para decidir ese automóvil lo vamos a tener nosotros. No, eso hay que primero pasarlo, como le digo, una decisión del consejo para que se solicite la autorización de venta. Inclusive, hay la potestad, o sea, la ley manda que usted tenga que solicitarle al imputado la posibilidad también de que dé su anuencia o no para la venta de esos bienes. ¿Por qué? Porque lo que se busca en realidad es que no se pierda el bien, el valor, que no desaparezca, que no disminuya. Pero también se está respetando el derecho de la propiedad del ciudadano o ciudadana para evitar que se sienta lesionado sobre los mismos. ¿Qué tiene que ver esta ley con la ley de extinción de dominio? ¿Y qué tiene que ver además con las disposiciones y el alcance de la autoridad de la representación del Ministerio Público que podría hacer esas diligencias que ahora ustedes la hacen desde el instituto? Bueno, la ley de extinción de dominio, lo que es un juicio a la propiedad de cómo las personas adquirieron el bien per se, es una figura autónoma, tiene que ver únicamente con el origen del bien. En el caso de la ley de administración de bienes, lo que viene a hacer es el proceso de cómo ese bien se conserva, se administra, se mantiene durante lo que fuese el juicio de extinción de dominio o un juicio penal que tendría que llevarse al final un decomiso de esos bienes. La pregunta que me imagino es recurrente en todos los lugares, en todos los espacios donde usted asiste. Y si luego de un proceso el imputado resulta descargado, es un inocente, ¿qué pasa con este desguace de sus bienes, con esta venta autorizada o no? ¿Cómo es posible que eso haya sido establecido en una ley y haya sido discutido y estemos muy normal aceptando esto? Bueno, lo que pasa es que la ley lo que busca es la conservación y la buena administración. Algo que la ley trae como novedad son las sanciones. Ningún funcionario público puede utilizar los bienes, sería inmediatamente sancionado con prisión de 2 a 5 años. Si el bien se pierde, debe serle reintegrado el precio a la persona, al imputado o el ciudadano que resulte inocente. También hay otra cosa, hay una venta anticipada, y le decía anteriormente, el monto de la venta anticipada se guarda y ese monto queda ahí ganando intereses dentro de un banco comercial, y cuando la persona resulte descargada, pues se le devuelve el monto. Ahora, hay bienes, como todos sabemos, que son irreemplazables. Vamos a decir, un automóvil que perteneció al Papa Juan Pablo II, un ejemplo, que lo tenga una persona y es un auto de colección. Ese auto no es reemplazable, por más que sea un modelo del año 70, 80, etcétera. Eso entonces sabemos que no se debe de vender, porque son bienes que no son intercambiables, que si fuese, por ejemplo, una joya que perteneció a tal o cual persona, esos son bienes que no se pueden reemplazar de nuevo por la importancia histórica que tienen. Ese tipo de bienes no se venden, porque eso está muy claro en la ley y se tiene el concepto de eso. Ahora, con lo que anteriormente pudo haber ocurrido, de que se usara indiscriminadamente un bien, hoy en día, para un bien ser utilizado, también tiene que aprobarlo el consejo. No es una decisión subjetiva del director ejecutivo. No es algo que pueda salirle una idea a cualquier persona en particular, sino que un consejo formado por 5 personas, donde está presidido por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y Desarrollo, la Procuraduría General de la República y 2 miembros designados por el Poder Ejecutivo, donde el director de la institución funge como secretario de ese consejo, pero sin voto.
sea, lo que se decide ahí, el director no puede bajo ningún concepto aprobarlo o desaprobarlo. Únicamente servir de secretario del mismo, guardar las notas y ejecutar lo que ellos manden. ¿Se aplica esto para cualquier tipo de infracción? Porque también esto siempre huele a narcotráfico, a lavado de activos, a enriquecimiento ilícito. Bueno, la ley de extinción de dominio habla de alrededor de 22 infracciones. Estamos hablando, por ejemplo, trata de personas, estamos hablando de defraudación fiscal, estamos hablando de falsificación, estamos hablando de estafa contra el Estado, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de narcotráfico, en fin, la ley de extinción de dominio trae 22 infracciones que pueden ser perseguidas por extinción de dominio. No se piensa que ustedes pueden tener una especie de suprapoder por encima de otras instituciones. ¿O no lo piensan ustedes así? No, para nada. Nosotros lo que somos es guardianes, buenos padres de familia que tenemos que resguardar los bienes que son de terceros, que en un momento pueden ser devueltos o pueden ser decomisados en favor del Estado. Nuestra decisión como institución no es de juzgar o no juzgar un hecho, no es de nosotros servir de jurisdicción alguna, únicamente ejecutar una buena administración y punto. Algunos piensan que el instituto solamente ha servido para el cambio de nombre y no de función de lo que existía antes. Y ahí cabe el comentario de que hasta antes de octubre usted exhibía un número extraordinario de incautaciones. Y yo decía, pero ¿dónde se han hecho estas incautaciones? ¿Dónde están esos bienes? ¿Usted puede explicarnos la diferencia de nombre, la diferencia de alcance y por qué algunos dicen cómo puede exhibir ese éxito si apenas fue en octubre que esto comenzó a funcionar? Bueno, lo que sucede es que la institución se transformó. Ahora pasa a ser un ente, antes era un órgano. Pero el trabajo que se ha venido haciendo desde el año 2020 es de ir institucionalizando, de ir mejorando los procesos, de, por ejemplo, cuando usted veía en el sistema de monitoreo de la administración pública, la antigua CABIT, cuando entramos nosotros tenía un 3%, hoy tiene un 83% de ejecución de lo que es el monitoreo de la administración pública. Cuando usted se va a transparencia tenía un 0, hoy tiene un 92%. Cuando usted se va a lo que son los planes de compra, tenemos un 90% de ejecución de planes de compra. Quiere decir que todos los órganos rectores han demostrado del trabajo que se ha ido haciendo de mejorar la ejecución y la administración de esa institución. Pero, ¿qué ha venido esta ley sobre todo a llevar a cabo? Que es que está unificando en una sola institución. El instituto. Exacto, en el Incavide, el tema de las incautaciones en sentido general, porque antes lo estaba haciendo también el Ministerio Público. Ahora el Ministerio Público va a hacer la incautación, pero debe entregar una serie de bienes que lo establece el artículo 25 para que el Ministerio Público haga su labor esencial y objetiva, que no es más que la persecución del crimen, el delito, y no estar en actividades que son de administración, que le consumen tiempo, que le consumen recursos y que las distraen de lo que son en realidad sus objetivos primordiales. Volvemos al Ministerio Público y eso es muy importante, sí, porque también las críticas apuntaban desde antes, no solo con el instituto, que ustedes le quitaban funciones al Ministerio Público. Depende cómo se vea, porque también el Ministerio Público necesita concentrarse en otras labores y no en este trabajo de administrador de bienes, que puede ser muy complicado y muy riesgoso. Entonces, ¿cómo se apoderan ustedes? ¿El Ministerio Público tiene que apoderarlos a ustedes? ¿Ustedes se apoderan de oficio? No, la ley habla que el Ministerio Público, una vez realiza las incautaciones, en un plazo de 15 días debe remitirnos a nosotros los tipos de bienes que están establecidos que hay que remitir. Nosotros solamente recibimos, nosotros no somos una parte activa en el proceso de la incautación, sino que de manos del Ministerio Público la recibimos. En caso de que el Ministerio Público tuviese que hacer alguna pericia, pues se establece un plazo de hasta 90 días calendarios para ellos poder hacer la pericia del bien y luego entonces remitirlo a nosotros. Otra cosa también, si durante el proceso del conocimiento del juicio se necesita que un bien que está administrado por nosotros tenga que ser visitado, tenga que ser periciado nuevamente, pues entonces nosotros estamos en la obligación, de acuerdo a la ley, de facilitar tanto al juez, al Ministerio Público o al mismo imputado de que puedan acceder al bien
o puedan hacerse las pericias necesarias. ¿Existe algún almacén extraordinario, un centro de acopio? No voy a mencionar aquel triste coco, el canódromo, pero ¿dónde están esos bienes hasta que se venden? Hay algunos, la mayoría que son bienes muebles lo tiene la Procuraduría, hay un plazo de 1 año para ser traspasado a nosotros, estamos en proceso de habilitación de unos espacios para que puedan ser bien conservados los bienes y así garantizar que estén en óptimas condiciones. Director, ¿hay algo que antes uno ocultaba o disfrazaba? No es el apellido ni vida íntima, ¿no? Es la intervención o el acompañamiento de autoridades de Estados Unidos en estos procesos, en estas instituciones. Ustedes han firmado algunos acuerdos con instituciones similares o de veeduría de los Estados Unidos. ¿Tienen su banderita de los Estados Unidos en la oficina o cómo se ha dado esa danza? Fíjese, los Estados Unidos de Norteamérica han sido una parte esencial en lo que es la creación del instituto en cuanto a la formación del personal. Inclusive en el día de hoy tuvimos una formación que se les dio a los miembros del staff de allá de nosotros. También hemos tenido una asistencia técnica por parte de ellos desde hace ya 2 años. Tenemos también entrenamientos que hemos ido a tomar en el US Marshal, que son la institución que en Estados Unidos se ocupa de la administración de los bienes incautados. Y nosotros hemos tenido de parte del gobierno de los Estados Unidos una cooperación sincera, amplia, que va a venir en beneficio del país y de las instituciones dominicanas. Incavide tiene equipo de vigilancia, de persecución para buscar los bienes, o eso se le encarga al Ministerio Público y ellos hacen el acopio y se los entregan a ustedes. No, eso lo hace el Ministerio Público, ellos son los que hacen la persecución de los bienes y nos los entregan a nosotros. Ya nosotros lo que tenemos es equipo de seguridad para resguardarlos. ¿Y cómo se hace el archivo? ¿Cómo ustedes hacen un acta diciendo me entregaron 3 vehículos, me entregaron 10 fanegas? Eso ahí es importante porque se pueden perder todos esos productos. Con los vehículos es que siempre va a existir la duda. Los yates también se utilizaban en una época. Entonces, ¿cómo se hace eso, ese inventario? Se hacen unos manuales que hemos creado de procedimiento de recibir las mercancías, donde se detallan, en el caso de vehículos, año, marca, condiciones físicas que tienen, si están en funcionamiento, color, año, chasis, todo. Se le toma fotos, se toman videos y así entonces se tiene resguardado por cada artículo. Se le tiene un expediente digital, precisamente el acompañamiento técnico que nos está dando el gobierno de Estados Unidos es en materia también de un software, de la creación de un software de administración de bienes para que todo esté bien organizado y todo esté bien resguardado. Director, cuando usted dice que el anterior órgano, el anterior ente, no tenía un inventario para mostrar, ¿a qué atribuyen ustedes esa desidia, esa falencia? ¿Inoperatividad o no conocer el procedimiento como debía ser? Lo que pasa es que estaban de una manera muy rudimentaria, no tenían ni contaban con los equipos necesarios, tanto humanos como tecnológicos, para poder hacer las labores. Nosotros, como le he dicho, en 2 años nos hemos pasado creando una institución, construyéndola, llevándola a un mejor puerto, mejorando los procesos, creando los manuales que no existían. Los manuales de proceso de entrega y de recibo de bienes no existían en las instituciones, entonces esas carencias nosotros fuimos supliéndolas para que se pueda llevar a cabo en la institución los procesos de la manera adecuada. Si un imputado tiene una vivienda que incluso le sirve para la familia, y está involucrada esa vivienda en el proceso, ¿ustedes están autorizados para incautar esa vivienda, para expropiarla? Para incautarla está el Ministerio Público y para administrarla estamos nosotros, pero hay casos muy excepcionales que cuando son viviendas familiares, donde vive la familia de un imputado o imputada, se puede hacer la concesión de que esa familia pueda seguir viviendo ahí hasta tanto se culmine el proceso. Y si tiene una hipoteca, si tiene un préstamo, ¿ustedes se encargarían? El ministerio, ¿cómo se hace eso?
Bueno, son casos específicos que nos plantean. Sí, eso es muy importante. Anteriormente no había una normativa sobre ese particular cuando existían créditos sobre los bienes. Ahora sí, con la nueva legislación se establece inclusive que en caso de decomiso o de venta, la primera persona que deben ser sus créditos saciados son precisamente los acreedores, las víctimas, que tampoco existían ese tipo de normativas. También el caso, por ejemplo, de que si en la ley de extinción de dominio, si hay una colaboración por parte de alguien, se le da una especie de prima, de premio, por la delación que pueda surgir ahí, un porcentaje si se entrega de motus propios, y a la institución se le dejó un mínimo de un 10% de que puede manejarlo a partir de la venta que se hagan para lo que es la operatividad de la misma. Bueno, director Manuel Oviedo Estrada, usted convence, pero hay determinados puntos que todavía uno dice, pero ¿cómo me van a incautar un bien si no hay una sentencia condenatoria? Pero usted dice que es para preservar el debido proceso. Sí, es con una autorización del juez de la instrucción, o sea, a nadie le pueden incautar un bien si no hay una resolución emitida por un juez de la instrucción. Hasta tanto un juez de la instrucción no lo autorice, pues entonces ningún bien puede ser incautado. ¿Usted tiene el consejo de manera constante, coayudando, o usted decide sin la necesidad del consejo? No, tenemos que tener para ciertas operaciones, como le decía, autorización del consejo. Sobre todo las decisiones que son de gran trascendencia, como venta anticipada, como nombramiento de administradores, como otorgar en préstamo a uso comodato cualquier tipo de inmueble. El instituto tiene sede en el distrito y no tiene sucursales en ninguna otra provincia. No, únicamente estamos establecidos en el Distrito Nacional, aunque tenemos representantes, personas que laboran en la institución en otras localidades del país, porque hay bienes que hay que supervisar, cuidar y dar custodia. Muchísimas gracias, director del